Bien, señores, reportajes en Nacho Video Red Streaming y el saludo especial para todos los que nos siguen el viernes por la mañana de manera especial en este feriado. Bueno, esperando por la Santa Misa al mediodía en otra programación. Y bueno, no dejando de lado de lo que ha sido estos 63 años que vive Don Francisco de la televisión. Bueno, claramente, bueno, ¿cuántos admiradores y detractores, como decía Sergio Lorenzo en 2019, puede tener Don Francisco? Y los que todavía puede tener. Yo creo que a todas las destacadas trayectorias que ha tenido claramente en la televisión y de lo que ha sido un programa que siempre ha entretenido a los chilenos y claramente cuando empezaba acá y todavía y después se fue a los Estados Unidos y claramente a todo lo que se mantiene hasta el día de hoy con las remisiones de RTV que tenemos los sábados por la tarde y claramente en nuestra pantalla también y a veces después de las 21:30 horas. Bueno, como es Sábado Gigante Internacional o Sábado Gigante. Claramente lo que es este programa que claramente ha marcado el comienzo de la carrera de Don Francisco, claramente todo lo que ha sido claramente en 1962 y claramente a todo lo que es este programa, que en un comienzo, claramente muchos se decía que claramente era claramente no era el nombre de Sábado Gigante y tampoco se emitía el sábado y se llamaba Show Dominical, claramente este programa y claramente mucho fue el comienzo importante de Don Francisco, aunque los primeros capítulos claramente ya sabemos, por la decisión de los lectores y debido al bajo rating, claramente sería cancelado a los capítulos siguientes y claramente son lo que provocó el reclamo claramente de la gente, claramente de los televidentes, porque claramente era el preferido de la programación dominical, que claramente así comenzaba en esos años, y al tema de todo lo que sería claramente, al tema de lo que sería el comienzo de esta carrera importante en Francisco, y eso sería el convencimiento de los directores de la gente, porque mucho querían a él, claramente cada semana, y al tema de que este programa, claramente ya sabemos el programa que claramente volvería a emitirse al aire, y su mismo conductor que se mantendría, y claramente lo que sería hasta 1965, claramente cuando sería ya pasaba a llamarse el definitivo Sábado Gigantes, claramente en un principio sería ese nombre, después Sábado Gigante Internacional y luego claramente ya con el formato importante sin tan chilenizado a lo que era claramente hasta el año 2012 en otro país, claramente, y el caso importante en Latinoamérica, claramente importante sin emitirse en Chile hasta el 2015 ya de manera definitiva. Y claramente todo lo que es el libro de récord Guinness, claramente todo lo que es el libro de récord Guinness que tendría como el programa variedades más antiguo y que nunca tuvo fin en la televisión y que claramente todavía se tiene, pese a que en 2016 mucho se dice que el programa de Silvio Santos, claramente superaría a Sao Gigante, que claramente ya también tendría también su versión propia, que también se tendría en ese entonces, pero ya sabemos lo que sería Silvio Santos, que a todos es un poco esta figura, que claramente a todos es el destacado, claramente conductor, animador que tuvo claramente hace poco, el año pasado, el año 2004, cuando falleció, claramente el año 2004, y el que sin duda era de los más antiguos que también se tuvo claramente la historia de la televisión brasileña que había superado al más importante Mario Cruz Becker Don Francisco. Y yo creo que muchos en Brasil ya saben de cómo era nuestro país claramente con tener esa clase de programa, a diferencia del suyo que tendrían en Brasil. Bueno, claramente de todo lo que sería, o lo que mantiene todavía en Colombia, claramente hasta el día de hoy los sábados, como era Sábados Felices, claramente lo transmite la señal de Caracol. Bueno, todo lo que estamos comentando, aunque claramente algunas excepciones que tuvo el programa, claramente, bueno, a todo lo que es claramente a todo lo que es Sábados Gigantes Estelares, claramente, y claramente también lo que era emitido también, claramente también en horario estelar en la noche, bueno, claramente su comienzo, y claramente siempre emitido antes y después de las noticias, claramente a lo que era hasta 1990 cuando el programa se tuvo en Chile, y se retomó un poco en 1935 lo que era hasta 2010, cuando el programa siempre era emitido en horario prime, claramente, bueno, antes en horario tarde y a lo que era definitivamente hasta 2012 cuando era por última vez este programa y salvo la última emisión que se emitió un domingo en horario prime. Bueno, todo lo que estamos comentando y bueno, todo lo que sería, y aunque hay muchas excepciones, bueno, hay que recordar que el 31 de agosto se cumplen 50 años de la partida de su madre y claramente muchos serían las razones de ausentarse por única vez en la historia el programa de Sao Gigante, claramente Don Francisco, por el tema que claramente fue la única edición de la historia que no tuvo a Mario Cruz Vega y al tema de que claramente había fallecido su mamá y al tema de querer estar en un momento familiar importante, lo afectó, que también mucho afectó a su esposa Temi, también a todo lo que fue la familia, claramente a Vic Vega, claramente también, bueno, imaginamos cuando era pequeña, claramente todo lo que era, claramente
toda la familia Clan Kreuzberger ante todo fue ese golpe duro que enfrentó y a lo que era animado por el actor Julio Jun y Armando Ranavete, que sin duda sería de los que más también levantaría el programa con el personaje de Mandolino. Y también, claramente, otro caso que también tuvo el programa, cuando el programa varias veces por ser referencias, por tener referencia a la Iglesia Católica, claramente, o el canal por tener referencia a la Iglesia Católica, el programa no se emitirá al aire. O ese mismo año, claramente, el año 1978, se emitirá en colores y claramente varias veces el programa no fue emitido al aire, cuando claramente por el tema de que con lo que sucedería con los santos padres o lo que pasaría con Pablo II 2005 tampoco fue emitido el programa y en la ocasión que murió el Raúl Silva Enríquez el programa no fue emitido al aire, claramente tampoco en 1999 y ante los programas especiales que le hizo Canal 13 ante la situación de las catástrofes que entró en el país como en 1985 no se emitió el programa, claramente por el tema de emitirse el Chile, Ayuda a Chile, que hace poco remitió REC TV y claramente lo que tampoco se emitió, bueno, lo que igual el programa se emitió en 1981 pero con tono disolidario, lo que se está viendo en Antofagasta y en 1993 el programa no se emitió porque claramente sería reemplazado por el tema, bueno, siempre con el mismo animador, pero a lo que era en 1985, 1981, pero en 1993 siempre con el mismo, con el habitual animador, y bueno, claramente en 1993 se metió un programa solidario, claramente que fue el tema de lo que pasaba en Macul, en la quebrada, y ante todo lo que fue el Chile Somos Solidarios, lo que estaba pasando en la región metropolitana, y a todo lo que sería una misión de 25 horas que se da entre Canal 13 y Univisión, con el tema de los 25 años de Sábado Gigante, que también se dio ese año, y claramente, y de todo lo que sería también su llegada a varios países. Y en 1986, claramente, a todo lo que es su traslado a Estados Unidos este programa. Bueno, nada se sorprendería lo que viviría Don Francisco ese año muy complejo para el animador y al tema de que quería internacionalizar su carrera y claramente a lo que sería ese momento. Cuando el programa comenzó en Estados Unidos, Don Francisco claramente partió segundo y el tema de que no sería el animador, sino sería el segundo. Y eso sabríamos todos los inestables viajes que tuvo que enfrentar Don Francisco acá un día ya otro por el tema de tienen que grabar un programa, un día programa acá y otro día en Miami, y eso ya somos todos los 6 años que tengo que enfrentar muy sosteniblemente a Francisco hasta 1992, cuando ya sería claramente el final del programa, el ciclo. Y en abril claramente comenzaría la temporada 91 de Sábado Gigante, y bueno, donde se mezclarían los dos países, claramente, y bueno, todo lo que sería claramente ese momento, y bueno, claramente todo lo que sería ese momento, y bueno, todo lo que sería ese momento todo lo que estamos comentando y claramente ante todo lo que sería ese momento, todo lo que sería ese momento y de lo que sería la decisión del programa de emitirse en Chile en 1992 y claramente la última emisión que tendría otro país a la semana siguiente en Estados Unidos. Y hubo una ocasión que las elecciones presidenciales no tuvo programa, claramente el sábado, pero igual Don Francisco, como curiosidad, igual se hizo presente en los estudios especiales. Canal 13 realizó en conjunto con el diario Mercurio y al todo lo que es un especial con Claudio Sánchez, el tema del 11 de diciembre, por emitirse la promoción especial de las elecciones presidenciales, lo que fue con Eduardo Frei y Bravo, que los 3 días antes el programa Sábado Gigante se emitió el miércoles por única vez y a todo lo que sería ese momento y al tema de que este programa sería emitido el miércoles, claramente el 8 de diciembre por el tema de las elecciones presidenciales y al tema de que fue feriado, se aprovechó para emitirse ese programa y además ese mismo día se terminaba las campañas presidenciales, claramente que se veían entonces en todo el país y claramente a todo lo que sería ese momento y bueno, todo lo que sería también ese momento y el 18 de septiembre con motivo y claramente y todo lo que sería con motivo de los 700 capítulos que se grabaron en Estados Unidos, Sábado Gigante y todo lo que sería también un especial 18 que se veía en otro país y a todo lo que sería la ayuda de su hija, Bibi Kreuzberger, claramente a lo que tendría en otro país, claramente siguiendo los pasos de su padre y claramente fue todo bueno, ya sabemos que después de la muerte de Leonardo Rodríguez Mate, poco se sabía, o nada se sabía cuál iba a ser el futuro de Sábado Gigante, si el programa seguiría o no en Canal 13. Con la llegada de Rodrigo Jordán en 1969 hubo una petición a Don Francisco de que si no televisaban Sábado Gigante, se decía que ya sería el fin definitivo del programa. Eso lo que puede haber pasado en 1969, cosa que no ocurrió. Y claramente donde la producción, Don Francisco hacía lo posible para seguir con el programa y claramente a manos de la Big River, menos convenciendo a los directores, claramente a todo lo que sería como segmento del programa y después ya siendo animador el programa a lo que era hasta 2007. Y bueno, todo lo que en ese momento y a lo que era ese momento a todo lo que sería el libro récord Guinness, claramente que tendría Don Francisco, claramente cumpliendo 40 años del programa y llegando a los Estados Unidos, los más importantes que se ha tenido en ese momento y a lo que serían los 40 años del programa, claramente
a todo lo que sería claramente a los 40 años de Sábado Gigante que tuvo nuestro país y claramente lo que sería animado por Vic Ribey y Don Francisco, ese momento y todo lo que estamos comentando y bueno, claramente a todo lo que estamos comentando y bueno, claramente a todo lo que sería el final del ciclo chileno, claramente definitivo que tendría Francisco, bueno, por Vic Ribey ante la situación de su enfermedad, a lo que estaba enfrentando en 2007 y eso, todas las consecuencias que enfrentó en el tema de su viaje, de todo lo que ha sido su viaje a Viña, claramente eso y ahí sabemos cómo cambió un poco el panorama y todo lo que sería claramente a todo lo que sería ese momento y a todo lo especial que realizó el programa, claramente para homenajear a Selena Cantanilla, bueno, claramente a todo lo que fue en 1995 la tragedia y también lo que también realizó el programa, bueno, en 2007 cuando se cumplían 12 años de su parte donde participaría Don Francisco y claramente la campaña solidaria que más realizaba el programa, claramente lo que pasaba en Haití con la catástrofe enfrentada a Haití en otro país y también de todo lo que fue lo especial que realizó Don Francisco con el tema de los mineros, también en otro país, también se contó en Estados Unidos también y de la misión que pasaría a ser en alta definición de Sábado Gigante, lo que sería en diciembre del año 2010, a todo lo que sería ese momento, y el 2011 ya sería lo último importante que realizaría el programa Sábado Gigante con el tema de los 50 años del programa, claramente a todo lo que sería ese momento y lo que sería no solo acá, también en Miami, claramente ya sería, digamos, las últimas emisiones que el programa Sábado Gigante se daría en Chile, claramente, y bueno, de manera internacional, y ya hacemos todo lo que sería en diciembre con una especial emisión, se volverían a repetir los capítulos de Sábado Gigante que se tuvo en nuestro país con motivo de todo lo que sería cuanto el programa y ese sería el preámbulo de que este programa no seguiría más en Chile luego de 50 años de historia. Y claramente ante todo lo que sería ese momento y a todo lo que sería el 17 de abril, cuando ya se anunció de que 10 años después se anunció después de 53 años llegaría a su fin el programa. Y claramente este programa que igual se ha mantenido claramente en las pantallas televisivas, todo lo que estamos comentando en este momento. Bueno, ahí estamos viendo un poco todo el historial, claramente que ha tenido los directores, las figuras que ha tenido Sábado Gigante, las modelos, todo, y bueno, claramente lo que era ese momento. Bueno, siempre pensamos de lo que era Sábado Gigante, de lo que era el programa. No sé si tenemos extractos de, yo amo de todo lo que es un poco de lo que es TV o TV, pero claramente cuando el programa TV o TV mucho explicó de todo lo que sin duda fue el futuro de todo lo que fue el futuro del programa con el tema de lo que sin duda claramente fue el futuro del programa, claramente a todo lo que sin duda claramente fue el futuro del programa que no se sabía si seguiría en otro país y cómo se vivió todo el boom del programa que todavía se da en Chile, pero ya sabemos de lo que sería Don Francisco con sus viajes a otros países que muchos cambiaron la decisión del animador y claramente el tema de que ya no se daría más en otro país y se iría a los Estados Unidos. Lo que fue en 1992, bueno, claramente el punto alto que tendría Don Francisco en los Estados Unidos, pero en Chile ya sabemos el momento no era favorable y al tema de que si este programa llegaría a su fin acá y al tema de que seguiría dándose en Estados Unidos el programa y en Chile todavía, pero ya en Estados Unidos el programa y ante todo lo que era Don Francisco, para recordar lo que fue ese momento y bueno, lo que hablarían yo en TV No TV en 2008, un poco de lo que era el momento de Sábado Gigante y bueno, cómo ha sido el programa en Chile y cómo se veía en Estados Unidos, bueno, claramente a 63 años de este clásico, todavía se mantiene en las pantallas remitidas Rec TV. Sacrificio enorme de parte de Mario porque estaba la mitad de la semana en Estados Unidos y la otra mitad de la semana en Santiago. Y hacía paralelamente, dejaba grabado el programa allá y hacíamos el programa en vivo en Santiago. Es la hora, es la hora. Es la hora, es la hora. Es la hora de jugar. Es la hora de jugar. Diga, diga, palma, palma. Primero partimos haciendo los dos programas. Después pensamos que eso era una pérdida de plata. Y empezamos a integrar los dos programas. Hacíamos la mitad en Estados Unidos, la mitad en Chile y la pegábamos. Estamos en pleno verano, en plena temporada. En cambio, en Miami estamos en pleno invierno. En ciertos momentos hay temperaturas bajo cero y a veces un poquitito sobre cero. Pero era una cosa que no cuadraba porque la gente en Estados Unidos, en el mes de junio, el máximo calor, 100 grados de allá de temperatura, 35, 36 grados. Iban en bermudas, en guayabera, casi desnudas las mujeres, y aquí la gente con la bufanda y los sombreros. Teníamos que ponerle calefacción al estudio y le sacábamos a la gente la bufanda, lo dejábamos en camisa. Era un desastre. De repente se nos perdía la ropa en las maletas, o nos faltaba una corbata. Era un tema, andábamos corriendo todo el día. Hay un premio para nuestros concursantes de $2.000. El desfile. Pero el éxito de Sábado Gigante entre la audiencia hispanoparlante es cada vez más rotundo.
Solo en Estados Unidos se transmite por 532 canales, además de cientos de otras emisoras en Centro y Sudamérica. Don Francisco se transforma en todo un fenómeno y esas imágenes de un importante programa de conversación norteamericano lo demuestran. Repeat with me in Spanish is- ¿Pueden repetir conmigo? Así. Como muy... Rodríguez. El tiempo pasa pronto y el loco de la cree que desde que naciste... Pero a pesar de este éxito en el extranjero, Mario Kreuzberger se resiste a terminar con las grabaciones del programa para Chile. de amor y felicidad. Yo dormía 11 días en Miami, 11 días en Santiago, y el resto de los días los dormía arriba del avión. 8 noches dormía arriba del avión. Siempre andaba corriendo, siempre se iba corriendo y llegaba corriendo, entonces al final era una locura, porque andábamos todo el día, todo al ritmo de Mario. Mario de repente, nada, llegaba al estudio con la cabeza en otra cosa, quedaba pensando en el libreto de allá y entraba a un programa de acá, entonces era muy raro. Eso nos llevó a nosotros mismos a decirle a Mario que no podía seguir en ese ritmo y que tomara una decisión y que era lo más sano, si el programa de Estados Unidos tenía la importancia que había adquirido, que dejara de hacer el programa de Santiago. Este programa debiera llamarse Último Día Nadie se enoja, es el último programa de 1992. Así que hoy día podemos hacer lo que queramos. Fue ahí. Bien, ahí, bueno, claramente lo que sería Sábado Gigante en Chile, bueno, cómo sería los últimos años del programa y claramente lo que sería claramente ese momento en 1992, que fue un año difícil para Don Francisco y bueno, además se dieron las decisiones de Canal 13 por claramente tratar de mejorar un poco las instalaciones del canal, claramente lo que haría Leonardo Rodríguez Mate. Entonces decía cómo era la relación con Don Francisco, claramente sabemos lo que era ese director, claramente en los 27 años que claramente estaba en la dirección Canal 13, que siempre ha mantenido los sábados el clásico programa, salvo si una situación religiosa, claramente el tema de que el programa no sea en el aire, como estuvo a punto de ocurrir en 1995 por el tema de lo que estaba pasando en Raimundo Tupper cuando fue un tarde sábado, claramente el canal claramente decidió respetar la emisión a Mario Kreuzberger y claramente el tema de hacer de que el momento de lo que estaba pasando en Raimundo Tupper fuera más íntimo para la familia, claramente y por todo lo que estaba pasando y bueno, lo que estaba viendo esa misma hora en el estado de San Carlos y cosas que solo transmitiría TVN, bueno, en gran parte de la tarde ante todo lo que estaba pasando en ese momento, ante la tragedia del jugador de la Universidad Católica. Bueno, ante todo lo que estamos comentando en este momento, en nuestros videos Radio Streaming. Bueno, y claramente que pensamos de 1992, claramente cómo fue los 30 años de Sábado Gigante, claramente, y bueno, claramente todo lo que sería ese momento, de lo que sería claramente, todo lo que sería claramente los 30 años de Sábado Gigante, cuando sin duda claramente fue el comienzo del programa por los 30 años del clásico programa. Y claramente se recordaron un poco de lo que sería claramente la trayectoria que ha tenido Don Francisco claramente y bueno, de lo que ha sido en 1992 y todas las imágenes que han marcado el programa desde el blanco y negro hasta el actual. Cómo era Don Francisco en un año muy difícil ante lo que estaba enfrentando, claramente ante todo lo que estaba enfrentando al futuro del programa y no sabíamos cómo iba a estar años más tarde. Va a recordar lo que era ese momento. Buenas tardes, amigos telespectadores. Hemos realizado un programa especial a través de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile. Iniciamos una nueva reunión de nuestro sábado gigante. Que esté toda la tarde con nosotros, con humor, con los concursos, interesantes reportajes, la cámara indiscreta. Vamos a conversar con el doctor Gómez. Tendremos sábados gigantes a sus órdenes. Su majestad la música. Vamos a recordar la historia, vamos a hablar del futuro de nuestro sábado gigante. Muchas gracias. Amigos, mis primeras palabras van a ir hacia ustedes, nuestros telespectadores. Había muchas opciones para hacer este programa. Una de las opciones... Bueno, y era como una mini Teletón que se estaba viviendo en 1992 y bueno, claramente, bueno, todo lo que serían figuras que han trabajado con Don Francisco o que siempre han estado en el programa frecuentemente y el que más ha estado en 1992 ha sido el que lo ha acompañado por años y yo creo que hasta el día de hoy todavía se mantiene
ha sido Antonio Bodarch. Claramente que, bueno, siempre sé decir cómo ha sido Antonio Bodarch estos últimos años. Bueno, que verdaderamente no era el Festival de Viña que lo tuvo por 28 años, sino en el programa clásico los sábados y al tema de todo lo que era en esos años cuando era notero del programa en Sábado Gigante. Vamos a recordar ese momento, lo que fue esa relación que antes todavía se mantenía con Antonio Bodarch hasta el día de hoy. Bueno. Cuando él recién se casó con la Pía, ¿hace cuántos años eso, Antonio? Gracias por estar con nosotros. Hace 10. La única vez que he hecho un programa de televisión que no fue filmado, y yo llamé a me dijeron, no, lo que filmar era el campeonato estudiantil en ese tiempo. Compartíamos estudios, ¿te acuerdas? Claro, lo hacíamos teníamos un solo El estudio. Lira 24, 29A. 29A. Teníamos solamente un estudio en todo el canal. En ese estudio se hacía el día sábado, Sábado Gigante, que era el programa monumental, y el día siguiente hacíamos campeonato estudiantil. Se cambiaba todo. Para nosotros eso era un galpón, un garage. Claro, era un garaje. Era un garage. Y en ese tiempo, bueno, no había video, la televisión blanco y negro, y yo te reemplacé un día en Sábado Gigante, con Mandolino, que por ahí parece que lo vi. Sí, Mandolino está por allá, le vamos a dar un aplauso a Mandolino, también nos acompaña hoy día Armando Navarrete, con su hija que estuvo cantando hoy día en la tarde en el programa, por primera vez. Muchas gracias, Antonio, por Gracias estar hoy a día ti con nosotros, y- por acompañarnos. Y un feliz aniversario. Creo que nos emocionamos todos, junto a tu familia, a quien le tenemos gran aprecio, ya esta historia de 30 años de la televisión chilena. Muchas gracias. Ojalá que siga siendo Bien, ahí todo lo que sería ese momento de gran amistad de Antonio Bodarch con Don Francisco. Bueno, y eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Perdone que nos vayamos a lo actual, pero claramente eso es lo que se ha mantenido, y no digamos por lo que lo que ha sido la Teletón o lo que ha sido en varios encuentros de televisión especialmente, o los 40 años que tuvo Canal 13 donde estaba Antonio Bodarch, ya sería siendo rostro en 1909 para el Festival del 2000. Y todo lo que sería para la Teletón 2023, cuando fue claramente 45 años que claramente estuvo presente claramente Antonio Bodarch, claramente para volver a encontrarse con Don Francisco y al tema de cómo fue ese encuentro con el público. Bueno, y como curiosidad, claramente en el mismo escenario de la Quinta Vergara, claramente a todo lo que sería en ese lugar naciente, y cómo fue claramente ese momento. Queremos recordar cómo fue ese encuentro con Don Francisco en 2003 Porque también. cuando nadie creía en esto en 1978, antes que muchos de ustedes nacieran, hubo una persona que fue la primera que dijo yo te acompaño. Y esa persona se llama Antonio Bodanovic. Queremos entregarle el corazón de la Teletón. Queremos pedirle que venga al escenario para hacerle entrega de estos 45 años, donde hemos construido tanto para la rehabilitación como para la inclusión. Antonio. Gracias, Mario. La verdad que no era necesario. Tú sabes que el cariño que te tengo y el cariño que le tengo a esta gran obra. Por muchos años más, por el cariño de este pueblo que se llama Chile y por un desafío cada día mayor, sigamos avanzando y sigamos soñando. Oye, te quiero pedir el último favor. Dígame. Convoca también a la gente para que vayan a depositar o al banco o al código QR como puedan, o vayan de nuevo si ya fueron una vez, para que lleguemos a la meta. ¿Te acuerdas de esto? El papelito, el depósito del Banco de Chile en la cuenta 24.500-03. Ese era nuestro tiempo. Ahora es todo digital. Ahora somos viejos nosotros. Pero ustedes... Imitando la frase del abuelo Simpson, bueno, claramente el mismo Bodarch, claramente todo lo que sería un poco, claramente una buena relación que yo creo que todavía se mantiene con Mario Crevé, Don Francisco. Sí, a lo mejor yo creo que este año puede estar volviendo a estar tres presente, a lo mejor en la mesa digital, que no sabemos cómo se va a llamar este año, y vamos a ver qué puede pasar. Bien, eso lo entra todo lo que estamos comentando, y no solo ha sido claramente y no solo ha sido la Teletón, o sea, claramente Sábado Gigante o la Teletón, también lo que ha sido otros variados.
claramente a todo lo que era claramente Noche de Gigantes o claramente relacionado con Gigantes y usted, claramente, bueno, todo lo que también se ha tenido claramente en 1995 y 30 años se cumplen de este programa y claramente todo lo que era la previa de cada temporada que tendría o el después de Viva el Lunes, claramente, bueno, y a los más de 8 capítulos que tuvo el programa cada temporada mientras ocurría el receso Viva el Lunes y claramente a lo que sería hasta 1998, cuando el año 1999 sería reemplazado claramente por el especial, claramente de los 40 años, claramente con otro equipo por el tema de que Eduardo Domínguez ya no estaría en Canal 13. Para recordar cómo es la intro de este programa clásico, también tuvo los sábados, pero también después el lunes con otro formato que tendría en Canal 13 con los invitados y con todas las figuras que ha conocido don Francisco claramente en los últimos años, bueno, en todos los programas y también en lo que hacía también en los últimos años. Universidad Católica de Chile Televisión presenta los mejores momentos de Gigante y usted. El club épico. Señoras y señores, con ustedes, Mario Kreuzberger, Don Francisco. Muy buenas noches, amigos telespectadores. Buenas noches, maestro Valentín. Yo diría que esta noche nos vamos a comer la mejor parte del pastel. Bien, y así era Gigante y usted, claramente, o Noche Gigante, es lo que tendría en 1995. Bueno, y claramente también de lo que ha sido también una figura frecuente, invitada también años más tarde a lo que sería en Viva el Lunes. Claramente don Francisco era el plato de fondo cada programa y lo que era para Gonzalo Beltrán querer tenerlo siempre en el programa y así como en Martes 13, aunque Martes 13 no mucho parecía, pero claramente de la misma marca, claramente el mismo don Francisco estaba siempre presente y quedó lo que fue claramente ese momento. Y bueno, recordando unas invitaciones, lo que fue en 1999, claramente cuando fue el Chacal de la Trompeta, claramente lo que sería otro de los momentos más divertidos don Francisco y al tema de que todos tenían que participar. Bueno, lo que sería en 1999, claramente todo lo que sería claramente don Francisco, claramente en lo que sería el Chacal de la Trompeta en la misión del programa de abril de aquel entonces. Vamos a recordar ese momento. Chacal de la Trompeta no perdona a nadie, aun cuando los participantes sean famosos que se la juegan por salir airosos de esta aventura musical. La culpa fue mía, pues no pensé que yo aún te quería. Me perdí y no puedo llorar, pues nunca más a mi vida volverás. En el programa y fuera del programa, aquí está Cecilia Carolina Boloco con el tema Extraños en la Noche. Bueno. Strangers in the night. Y el inglés decía, bueno. Wandering in the night. What were the chances we'd be shedding light before the night was through? Strangers in the night was so exciting. Something in your smile. Y recordemos lo del Quique también, bueno. Un extraño del pelo. Bueno, esa no es la canción. No. No, una nueva oportunidad, pero toma la peineta, chicos, que la peineta, muchachita.
No hay otra. Por eso estaba Canal 13 como por ahí esos años. Y la modelo esos años. Bueno, ahí está claramente todo lo que fin de vacío, claramente el programa Sábado Gigante, bueno, también envía el lunes y lo quería también Don Francisco en 1999, de todo lo que sería ese momento. Y de todas las campañas solidarias que ha realizado Don Francisco ha sido la Teletón. Yo creo que el año pasado no ha sido un año favorable, tampoco este año. Yo creo que muchos debemos estar tristes todavía de nuestra equivocación de no ver la Teletón 2024 y ante toda la incertidumbre que estábamos viviendo el año pasado, la desinformación que estábamos todavía enfrentando y el tema de cómo fue el manejo del espectáculo ante la situación del incendio del Valparaíso. Yo creo que de ahí se empezaron a quedar callados todas estas figuras célebres cada vez que las cosas sucedan en otro país, así como ocurrió con los mineros hace pocos días. Bueno, pero al tema de todo y cómo fue el mismo espectáculo, no se refirió a la muerte de Sebastián Piñera, claramente esos mismos días. Pero claramente, ante todo lo que ha sido la Teletón, claramente, y queremos recordar cómo fue de los recordados casos más emblemáticos que tuvo la Teletón y lo que fue Sebastián de Magel. Claramente, de lo que fue hace 20 años, de lo que fue de los momentos más emotivos que vivió Don Francisco y emocionándose hasta la lágrima para recordar, para hablar o para ver la historia de lo que fue este joven, bueno, que sufrió un accidente y todo lo que sin duda fue al tema de cómo fue la relación bonita y especial que ha tenido con los choferes de la micro y hasta rajándose con asado incluido. Bueno, claramente lo que era ese momento y cómo era el buen trato que tendría los choferes de la locomoción de aquel entonces a este joven, bueno, todo lo que enfrentó. Vamos a recordar que fue ese momento de la reacción de Don Francisco en ese momento, sí, y de lo que sí era Teletón en 46. Francisco no podía hablar, bueno, aunque tuvo en este caso. La ovación del público, imagínate. Y cualquiera se sumó, bueno. Bueno, ahí está claramente lo que fue ese 2004 y creo que tenemos en la mente de ese caso de los más recordados de la historia de la Teletón, ya 20 años de lo que fue Sebastián de Magel. Yo creo que habrá sido este joven, pues claramente a lo que fue el 2004 y creo que hasta más de 60, 70 puntos de rating marcó ese momento importante en todos los canales, a todo lo que fue claramente ese caso y claramente a todo lo que fue esa bonita relación que tendría el joven con los choferes de la micro y cómo hasta se rajaba con asados también, bueno, de todo lo que él tenía de la locomoción y yo creo que a todos le era una bonita relación especial que tendría él y hasta los choferes de la locomoción que hasta también lo fueron a ver para agradecerles todo lo que ha tenido diariamente y bueno, claramente el tema de cómo ha sido la realidad después del accidente. Bueno, todo lo que estamos comentando. Señores, hemos hablado de Don Francisco, claramente los 63 años que cumple la televisión, que vamos a estar recordando el próximo informe, probablemente, seguidamente, bueno, a todo lo que ha sido Sábado Gigante y a los 47 que cumple la Teletón. Pero bueno, claramente no queremos dejar de lado de lo que es otra de las actrices importantes que ha tenido nuestro espectáculo chileno y claramente como ha sido también en el cine de antes, bueno, todo lo que sea el cine de antes y lo que ha sido Malú Gatica. Claramente Malú Gatica, claramente, bueno, de todo lo que ha sido las figuras importantes de la actuación y también de todo lo que ha sido, claramente de las figuras de la época de Mia Whale y también de Mirta Legrand, de las que todavía se mantienen y bueno, claramente algunas, y de lo que era claramente esta figura y claramente lo que ha sido esta figura que falleció el 10 de agosto de 1997, que nació en Purén en 1922 en el 15 de enero y bueno, falleció el 10 de agosto acá en la región metropolitana. Y claramente toda la trayectoria que ha tenido, claramente ha tenido la historia esta figura y bueno, de toda la producción y de lo que más se recordará, claramente ha sido, claramente, todo lo que ha sido, claramente el Gran Circo Chamorro y lo que estaremos viendo en Fiestas Patrias, claramente una vez más ya, claramente en lo que es este 18 de septiembre y todo lo que es un poco esta figura y claramente, y todo lo que ha sido
esta figura. Y bueno, ¿qué habrá sido después que ya pasaría a las teleseries claramente? Y bueno, y la última que actuó en Eclipse de Luna en 1997, y de las varias que actuó claramente, como La Torre 10, La Gran Mentira Amelia, Martín Rivas, que sería el primer remake que hacían, Semicidios también, Te Conté también, bueno, de todas las actuadas, y Marrón Glacé también, y claramente lo que sería hasta 1997 y todo lo que sin duda claramente ha sido, y también en los programas que ha actuado claramente en Canal 13, como Teatro del Humor también, bueno, en 1997, 96, bueno, por ahí en los años, y en 1967, que fue en Canal 9, entonces, Canal de la Universidad de Chile, claramente hoy Televisión, Canal 11 y UD Chile TV, claramente en la ciudad digital, bueno, claramente que tendría un programa propio que tuvo en ese año, claramente en ese que solo alcanzó a estar una temporada. Para recordar claramente lo que ha sido claramente la última escena de Marilu Gatica, claramente lo que fue en 1997 y cómo fue claramente todo lo que fue en la teleserie Eclipse de Luna. Claramente no, nada se sorprendía lo que harían los actores de la dramática para mostrar o para estar con ella por última vez en las teleseries antes de su fallecimiento y lo que estaba enfrentando en esos años esta destacada actriz. Vamos a recordar lo que fue ese momento, lo que sería la última escena claramente de Malú y claramente el adiós a una de las figuras importantes que ha tenido en 1997. Amigos de San Roque, quiero brindar muy especialmente por esta gran dama, doña Eva Fernández, quien lamentablemente muy pronto nos va a dejar para iniciar una nueva vida, un nuevo futuro. Quiero que en este brindis pongamos a nuestras copas todo el amor, toda la admiración y todo el respeto que sentimos por ella. Gracias. Amigos, quiero agradecer a todos los que han venido a despedirme. Estos no han sido tiempos fáciles para San Roque, pero confío en Dios que vuelva a reinar la justicia aquí y que San Roque vuelva a ser el paraíso que una vez fue. Sé que esto va a suceder, porque se lo merecen todos y cada uno de ustedes. Gracias. Bien, ahí está todo lo que sería Marilu Gatica, y bueno, nadie sabía lo que iba a ser la última escena. Claramente se grabó en esos años de 1997, en esos meses de 1997, y bueno, ya estamos hasta el 10 de agosto de 1997 cuando ocurrió su fallecimiento, y claramente todo lo que sería ese momento de lo que sería la novela, claramente que tuvo Canal 13, que ya claramente sabemos todo lo que sería el destino de claramente Marilu Gatica. Quiero saber una cosa, ¿cuándo terminó la novela claramente Eclipse de Luna? Porque claramente esos días terminaba claramente la teleserie, y no sé si eso coincidía, no, terminaba antes el 25 de julio, bueno, claramente coincidía, bueno, pasarían a 2 semanas, y bueno, pasarían 2 semanas después el fallecimiento de esta actriz, claramente Marilu Gatica, y lo que sucedió en 1997, bueno, a todo lo que pasó ese momento y al tema de lo que sucedió y ante la situación que está enfrentando Marilu Gatica, salud que está empezando claramente, todo lo que sería claramente al tema de que su salud estaba empezando a deteriorar y claramente ya sabemos su fallecimiento que ocurriría en ese entonces, en agosto de 1997. Señores, hemos comentado 2 figuras importantes, el del que todavía está y el que claramente ya nos dejó hace tiempo. Y claramente nos referimos a Mario Cruz Vega, el que todavía sigue, y el que ya nos dejó en 1997, Marilu Gatica. En un especial reportaje que también realizamos este viernes feriado, igual, junto a ustedes en HBO Streaming, igual, agradecer su sintonía y su permanencia, bueno, de todo lo que hemos hablado, de esta cada figura y que claramente de lo que ha sido Marilu Gatica y del que todavía tenemos, como Francisco, y a todo lo que va a ser la Teletón el próximo 28-29 de noviembre. Quédense con nosotros en HBO Streaming, más temas que contar o más temazos en esta jornada desde 13 de agosto junto a ustedes.